El problema de investigación. Un problema existe cuando nos detenemos a observar ese algo que no coincide con la realidad, algo que nos molesta o nos intriga, o un vacío teórico que no permite la comprensión completa de un hecho. Un problema de investigación es una necesidad que debe ser satisfecha, una causa que hay que determinarla, describir, precisar o explicar, una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada para que posteriormente sea eliminada o neutralizada. ¿Cómo podemos detectar el problema? El primer momento de toda investigación es precisamente detenernos un instante para ver cómo se compone o comporta un objeto o personas, y lo hacemos a través de la observación. Por ejemplo, cuando sé que algo no funciona bien en mi clase, antes de culpar a otros por lo que está pasando, tengo que detenerme para observar el objeto de estudio, en este caso mi clase. Puedo ver si la clase es adecuada en relación a la infraestructura, ventilación, color de las paredes, ruidos, o en estos espacios virtuales si he realizado una adecuación curricular correcta. Luego, me detengo para observar a los estudiantes, su edad, sexo, sus intereses, elementos característicos de la edad, para posteriormente observar mi método de enseñanza, si está adecuado para el nivel, las dinámicas utilizadas, si despiertan el interés e involucran a todos los estudiantes. Pero hay otro tipo de observación mucho más planificada, por ejemplo, cuando sé qué quiero observar, cuáles son los objetivos de mi observación, qué métodos y técnicas voy a utilizar para observar. A esto se llama la observación científica. ¿Qué queremos observar? Lo reitero, tenemos que identificar con claridad lo que queremos observar. Referente a lo teórico, se refiere a investigaciones teóricas, o en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Gabriel René Moreno se llama Practicum de Investigación. Aquí tenemos que observar para encontrar los vacíos teóricos, la falta de concreción de conceptos, la falta de teorías ubicadas en la época y en el contexto sociocultural, la falta de instrumentos de evaluación, la falta de políticas de desarrollo y otros temas. Referente a la investigación práctica o de intervención, explicaré a través de ejemplos. Nuevamente, si observamos las formas de maltrato de los niños y de las mujeres, con la determinación del problema, posteriormente se pueden proponer acciones para revertir esa situación. Primero observamos bien el problema y lo determinamos, y luego proponemos soluciones. La intolerancia de los jóvenes puede ser observada desde los dos ángulos, desde el teórico, pero también en un plano práctico podemos detectar el problema y darle una solución práctica, como el crear espacios públicos dirigidos a saber ocupar el tiempo de ocio, crear fuentes de trabajo y acciones o propuestas que se puedan implementar para mejorar la situación o revertirla, como ya dijimos antes. Este tipo de investigaciones prácticas son frecuentes en el proyecto final de grado o en el practicum de intervención. Planteamiento del problema. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. El planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión. ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? ¿Por qué y para qué? ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? Generalmente, para plantear el problema, tenemos que partir de lo general a lo específico. Debemos ser concisos en lo redactado
y las ideas deben ir bien conectadas. Veamos algunos errores comunes en el planteamiento del problema. Tu investigación teórica o práctica debe tratar no más de un problema. En el planteamiento del problema no debe confundirse con las causas. El planteamiento del problema no debe confundirse con los efectos. El planteamiento del problema no se debe mezclar con situaciones subjetivas entre personas. El planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. Veamos ahora cómo escribir la formulación del problema. Número 1, colocar los antecedentes del problema o del hecho observado. 2, indicar el estado actual del problema. Y número 3, realizar una fundamentación. Es importante para formular el problema hacerte las siguientes preguntas y responderlas. Estas te ayudan a plantear el problema. ¿Qué es el problema? ¿Cómo se viene dando ese problema? ¿Cuáles son las características del problema? ¿Desde cuándo se está dando? ¿Cómo ha venido desarrollándose? ¿Qué relación existe entre el problema y otros hechos? ¿Por qué produce efectos? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué factores han generado esta situación? El planteamiento del problema nos permite determinar con precisión el objeto de estudio de la investigación. El objeto de estudio es simplemente lo que vamos a investigar. También es importante determinar el área desde la cual será tratado el estudio, es decir, tu propia investigación. Es muy importante el área, es decir, desde qué ángulo de esa realidad voy a observar el problema y extraer el objeto de estudio. Puede ser desde la ciencia política, puede ser desde la administración pública, puede ser desde la economía, la sociología, la psicología, el trabajo social, desde la salud y otras áreas. En el caso de las investigaciones de la universidad, se trabaja o se busca el problema del área de la formación del estudiante investigador.